Bueno, muchísimas gracias por esperar y por conectarse el día de hoy. Estamos ya aquí reunidos, estamos de parte de Acartec, está David Cano, gerente general, y está también Franca Regocés, de la parte técnica pues, de Acartec. Nosotros estamos pues, muy contentos de que estén hoy el día con nosotros y pues a las personas también que nos acompañaron en la sesión pasada. Bueno, les recuerdo que esta serie de webinars están enfocados al sector gobierno. Nuestra idea es convocar a las personas interesadas en las entidades del gobierno que tengan necesidades pues, de empezar a hacer transformación digital en sus compañías y empezar a ver la evolución que podemos darles a través de las tecnologías de IBM y obviamente pues, a través de los servicios de Dakartec. Durante este mes, pues la idea es que en principio teníamos pensado 3 seminarios, pero pues la idea es que así como se va a alargar la cuarentena, pues yo creo que vamos a hacer más seminarios y pues los vamos a estar invitando pues a los seminarios que vayamos a planear. Igualmente también pues recibimos de parte de ustedes cualquier idea, cualquier solicitud que tengan con respecto a qué temas podríamos llegar a tratar y que puedan ser de su interés. Eh, en la sesión pasada, pues hablamos un poco de cuáles son esos primeros retos de las entidades que tienen que acatar esas normas que se están definiendo también sobre la marcha y algunas pues que ya estaban, digamos, definidas a través de las estrategias del gobierno, del Ministerio de las Tecnologías de Información. Hablamos también de lo que tiene que ver con gestión documental, con transformación de procesos, y pues la idea también es seguir por esa línea. Hoy vamos a tratar también un tema muy interesante que yo creo que puede ser vital para cualquier entidad del Estado en este momento, que es cómo vamos a aprovechar la información y los datos que ya tenemos en nuestras compañías o en nuestras entidades y cómo hacemos para realmente aprovecharlos a fondo y pues de ahí sacar tanto proyectos nuevos como optimizar lo que ya tenemos hoy en día. Eh, bueno, sin más les comento que vamos a hacer aquí un pequeño recorderis, lo que hablamos la semana pasada. Como les decía, pues hablamos también de tecnologías como el Digital Worker, donde podemos automatizar tareas mediante lo que llamamos empleados digitales, que operan 7x24. Hablamos también de MOREC para SGDA, cumpliendo con todo lo que tiene que ver con el Archivo General de la Nación. Fue una charla bastante interesante que creo que resolvió bastantes dudas y planteó nuevas dudas también a nuestros espectadores, y pues la idea es que sigamos en conjunto con ustedes resolviendo pues todas las dudas que puedan salir sobre estos temas. Eh, y pues también vimos algunos puntos sobre cuáles son las claves que tiene que tener un sistema de gestión de documentos dentro de una entidad de gobierno. Y pues también vimos algo sobre la gestión de las PQRs y la gestión de correspondencia, que es algo que también sabemos que afecta muchísimo a las entidades estatales. Pueden ver el video de lo que se habló en esa sesión pasada, lo pueden ver dentro de la página web de Dakartec, en la parte de eventos, en la dirección que ustedes ven ahí en pantalla, dakartec.com.co, pueden ver, digamos, toda la información del evento pasado que quedó grabada. Igualmente este evento pues va a quedar grabado y ustedes van a poder consultar todo lo que quieran de ese evento y nos pueden pues preguntar todo lo que necesiten, si quieren ver las presentaciones, si quieren descargarlas, lo que necesiten, pues ahí estamos disponibles. Bueno, y la idea al día de hoy es seguir tratando temas que son de interés vital para las entidades del Estado. Como les decíamos, vamos a hablar hoy de datos. Vamos a iniciar con David Cano, el gerente general de Dakartec, que nos va a hablar, nos va a hacer una especie de insight, lo que son las minas de oro de datos de las compañías y dónde están. Después vamos a hablar un poco de lo que es Machine Learning dentro de las organizaciones a través de una herramienta que se llama Business Automation Insights. Y luego pues vamos a ver algo que se llama Watson Discovery, que permite descubrir datos ocultos dentro de todo el acervo documental y dentro de toda la información que tenemos en las entidades. Y pues vamos a ver algunos casos de éxito y de uso de estas herramientas. Entonces, pues nada, sin más, ya le doy la palabra entonces a David, que nos va a hacer la primera charla. Vamos a hablar más o menos durante 1 hora y media y pues al final vamos a abrir, digamos, unos preguntas o tienen sugerencias para tratar aquí el tema. Entonces ya te doy la palabra a ti, David. Creo que ahí ya puedes empezar a compartir. Ya tu presentación. Bueno, listo. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a todos los que están hoy con nosotros. Voy a empezar compartiendo mi presentación. Diego, por favor, me avisas cuando ya se vea mi pantalla.
Ya se ve. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues como decía Diego en su introducción, el objetivo hoy es hablar de pues, datos, del uso y aprovechamiento de los datos pues dentro de las entidades públicas. Y esto enmarcado dentro, como decía también Diego, dentro de la estrategia de gobierno digital que pues hace que las entidades pues estén enfocadas en resolver unos retos que les ha puesto el gobierno de cara pues, a cumplir con las directrices de lo que tiene que ser el gobierno digital en Colombia. Mi presentación está dividida en tres partes. Primero vamos a ver pues, cuál es la necesidad o el imperativo de implementar una gestión de datos en las entidades públicas, el por qué y cuáles son los beneficios. Luego vamos a ver pues, cuál es el estado del arte en la actualidad, ¿no? En base pues, a los análisis que está realizando el DNP y el MINTIC, pues vamos a ver cómo está la implementación de esto en la actualidad. Y vamos a acabar viendo pues, cómo sería la estrategia o qué estrategia proponemos nosotros y qué herramientas estamos proponiendo nosotros para que las entidades empiecen a enfrentar este reto pues, bien armadas, ¿no? Con buenas herramientas. Entonces, sin más, vamos a empezar por la primera parte de mi presentación, que sería pues, la necesidad de una gestión de datos en entidades públicas. Como les decíamos, pues todo esto está enmarcado dentro, todas estas charlas, de hecho, que estamos haciendo, están enmarcadas dentro de lo que es la estrategia de gobierno digital en sector público, pues, implementándose a través de una serie de leyes y decretos que hacen que las entidades pues tengan que cumplir con esta normativa en principio, y si no hay algún plazo adicional, pues a lo largo de este año, ¿no? A lo largo de 2020. Tendría que implementar en todas las entidades de nivel estatal, estrategia de gobierno. Que son pues las tecnologías de información y comunicaciones para el Estado, las tecnologías de la información y comunicaciones para la entidad. Tenemos 3 habilitadores transversales que nos ayudan a implementar pues, estos, digamos, objetivos misionales, que son la seguridad de la información. Por cierto, este tema lo trataremos en el siguiente webinar, que es el día 24. La arquitectura de la información y de las comunicaciones, o sea, dotarnos de buenas herramientas que nos permitan implementar el gobierno digital. Y finalmente, pues, pues a los ciudadanos. Y finalmente, esta estrategia de gobierno en línea se implementa a través de 5 propósitos, que son estos que están aquí a la derecha del chart. Y pues, como ven ustedes, yo he marcado 3 de ellos, que son 3 que tienen más datos. Claramente, pues lo que busca aquí el gobierno es que las entidades tomen decisiones más informadas, basándose en datos objetivos, no en impresiones ni en lo que yo pienso, ¿no? Sino en datos objetivos. Luego, empoderar al ciudadano a través de un Estado abierto. La estrategia de datos abiertos también es algo fundamental. Y lo que busca es poner en manos de los ciudadanos o de los empresarios datos que permitan, pues, no sé, implementar mejoras, innovaciones en el territorio. Pues hay aprovechamientos que están haciendo esta data, por ejemplo, para mejorar los temas de turismo, para mejorar los planes de desarrollo territorial, en fin, para muchas cosas, ¿no? Y finalmente, territorios y ciudades inteligentes. Esto también se logra a través de mejor explotación o un mejor aprovechamiento de los datos. Digamos que esto es para enfocarnos en por qué estamos hablando de datos hoy, ¿no? En segundo lugar, pues esta es una estadística del DNP en donde se habla pues de la oportunidad que existe hoy en día, ¿no? O sea, si en el 2010, si ven esta estadística arranca en el 2010, que no es la prehistoria, es hace unos poquitos años tan solo, y en el 2010 teníamos apenas casi cercano al 0% de zettabytes que se estaban generando, ¿no? de datos digitales, ¿no? Si vemos a día de hoy, el 2019, la previsión es que vamos a generar cerca de 60 zettabytes de datos y para el 2020 cerca a 60 zettabytes. Y la previsión, como ven, el crecimiento es exponencial, ¿no? Para 2025, solo 5 años en el futuro, ya estamos hablando de más de 160 zettabytes.
Es interesante ver cómo cada vez son más los datos que se generan de forma digital o que pues, se transforman a medios digitales y cómo esto pues, genera una oportunidad para las entidades, ¿no? Y cómo pues, esto también es un reto de cara a qué herramientas tenemos que implementar para empezar a gestionar adecuadamente pues, toda esta información. También es interesante ver cómo, pues si inicialmente muchos de los datos eran datos estructurados, es decir, datos que están en bases de datos, eh, cada vez va ganando más terreno todo lo que es información no estructurada, ¿no? Información que nos viene en archivos, información que nos viene en mensajes de texto, en conversaciones grabadas, en archivos multimedia, bueno, en otros formatos que pues son difíciles de analizar con herramientas analíticas tradicionales como las que veníamos manejando pues, en años pasados, ¿no? Entonces vamos a hablar también de la necesidad de implementar nuevas herramientas que permiten hacer otro tipo de análisis, ¿no? Y cómo también la inteligencia artificial nos está ayudando mucho en todo esto. Bueno, a nivel de normatividad, eh, pues vemos que existen, o que existían, mejor dicho, bueno, siguen existiendo, en cada una de las facetas o de las cosas que tenemos que tener en cuenta para el manejo de los datos, ¿no? Está todo el tema de protección de datos, pues que es importante, es básicamente todo lo que tenemos que hacer en las entidades o asegurarnos de que pues, los datos están seguros, de que no se está vulnerando todas las políticas de protección de datos personales, etcétera. Y aquí, como ven ustedes, pues hay 9 leyes, 9 decretos, 2 circulares, 4 sentencias, ¿no? Luego tenemos el tema de transparencia y datos abiertos, que es una de las políticas que se está implementando en los últimos años, ¿no? Y aquí, pues básicamente lo que les decía de poner en disposición de ciudadanos, empresarios, la sociedad en general, pues toda esa data para que se generen pues, temas de valor, ¿no? Y aquí también tenemos 3 leyes, 2 decretos, una resolución. Tenemos los reportes de información, o sea, la obligatoriedad que tienen las entidades de reportar su actividad. También aquí, como ven ustedes, un montón de leyes, decretos y demás. Acceso a interoperabilidad cada vez, y es un requerimiento en gobierno en línea que las entidades pues, ofrezcan una única cara al ciudadano, es decir, que si yo di mis datos de cédula, de, pues no sé, mi condición, a una entidad, ojalá no tuviera que repetir el mismo proceso con cada entidad con la que me voy a relacionar, ¿no? Y que si inicio un proceso con una entidad que pues, implica varias entidades, yo tenga la posibilidad de no tener que hacer ese proceso por separado con cada entidad, sino que sea un solo proceso transparentemente de que por detrás pues, estén participando varias entidades. Eso es interoperabilidad, ¿no? Y luego la eficiencia administrativa, ¿no? Para soportar todo esto, pues finalmente las entidades tienen que dotarse de herramientas que permitan mejorar todo lo que es la automatización de sus procesos internos. Eso es eficiencia administrativa. Bueno, como ven, hay mucha legislación, todo esto está. Lo que se hizo a partir del 2018 a través del Plan Nacional de Desarrollo y que se materializó en un COMPES, que es el COMPES 3920, es generar una política nacional de explotación de datos o Big Data. Este pues es un hito realmente para Colombia, porque fue también uno de los primeros países, yo creo el primero a nivel de la región y probablemente uno de los primeros a nivel mundial en disponer de una política estructurada para la explotación de datos. Así de importante considera el gobierno dentro de la estrategia de gobierno digital que es esto del manejo de la data, ¿no? Y dentro de este COMPES, pues lo que se dice es esto que pone aquí a la izquierda de mi chart, que es que los datos son un activo estratégico esencial para el gobierno, nada más y nada menos, ¿no? Lo que se está diciendo aquí es que para implementar toda la estrategia de gobierno en Colombia, pues tenemos que dar mucha prioridad y mucha atención a todo lo que es el manejo de la data. Todo esto que viene pues a, digamos, a dar un poco de orden o poner un poco de orden en unas directrices, en unas normativas más unificadas que lo que veíamos anteriormente en la legislación, se empieza a concretar a través de iniciativas como, por ejemplo, en 2018 la creación del Sistema Estadístico Nacional, el SEN, la creación de la Plataforma de Datos Abiertos, datos.gov.co, o la plataforma de interoperabilidad, ¿no? Así de importante es para pues, el gobierno toda la implementación de esta estrategia. Dentro del gobierno digital, pues podemos decir que hay unos impulsores, o sea, los impulsores para que cada vez disponga
vamos a gestionarlos, son los que están aquí, ¿no? Por una parte, pues el impulso que le está dando el gobierno a que los ciudadanos puedan hacer sus procesos en línea, ¿no? Cuanto más digitales sean los procesos, más data digital disponen las entidades y, por lo tanto, más sentido tiene explotar esa data, ¿no? Lo mismo pasa con la eficiencia administrativa, o sea, la eficiencia de los procesos internos. Lo que está proponiendo, obviamente, el Estado, y que vimos también en la pasada reunión, en el pasado webinar, es que las entidades pues implementen sistemas SGDAs, ¿no? Que permitan gestionar pues todos los trámites con documentos electrónicos que ya nacen electrónicamente, que automaticen los procesos a través de BPMs. Obviamente todo esto también genera datos, las entidades digitalicen su acervo documental, ¿no? Su memoria histórica, todo lo que es el soporte de los procesos, ¿no? Y que permite hacer también una trazabilidad de los mismos, tiene que estar pues, perfectamente organizado y soportado dentro de los gestores documentales, ¿no? Y, por supuesto, esto apoyado en todo lo que es temas de protección de datos personales, de seguridad, que, como les decía, veremos en el siguiente webinar, ¿no? Al final, ¿qué buscamos con todo esto? Pues generar valor, ¿no? Aquí tengo un par de ejemplos, un par de iniciativas que muestran cómo estas estrategias, estas políticas finalmente sirven para generar valor, ¿no? Por ejemplo, el DNP, pues en el 2018 y en los años sucesivos, ha venido haciendo un análisis de lo que son los planes de desarrollo territorial. Y ese análisis le ha permitido verificar que sus planes de desarrollo territorial están alineados con el Plan Nacional de Desarrollo. Pues que no se hacía realmente, ¿no? Era muy complicado, o se hacía solo a niveles de las entidades de más alto nivel, por así decirlo, ¿no? Pues ahora permite hacerse a nivel de todo el territorio nacional y se hacen 14 horas contra los 3,8 años que se hubiera tomado el DNP en hacer este mismo trabajo si se hubiera hecho a mano, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? Y por otro lado, vemos también otro ejemplo que de hecho pues, vamos a detallar un poquito más. El fiscal Watson, pues es un fiscal que tiene ahora la fiscalía. Lo que se hizo es coger todas las denuncias que existían y que pues no tenían una resolución clara, muchas de ellas, desde 2005, creo que eran más de 13 millones de denuncias, y se empezó a correlacionar también todo esto con datos de otras fuentes, como noticias, etcétera. Con esto, pues, se ha ido capturando criminales, ¿no? De hecho, en los primeros años de implementación se identificó 14 personas que tenían, pues, denuncias e irregularidades con recursos al SIGA. Entonces, capturaron, pues, un abusador sexual, ¿no? Pues eso, correlacionando diferentes informaciones que estaban ahí ocultas en los datos, ¿no? Por eso hablamos de las minas de oro de los datos, ¿no? Bueno, esto es como para ubicarles un poquito en el porqué, la importancia y el por qué tenemos que empezar a implementar pues, una estrategia alrededor de todo lo que es la data, ¿no? Vamos a ver ahora cómo va esta implementación de la política de explotación de datos a nivel nacional, ¿no? ¿Cuál es el estatus? Pues también el DNP ha publicado, junto con Mintic, pues unas estadísticas de cómo está este proceso. ¿Y cuál es el punto de partida? El punto de partida pues, es que había bajos niveles de datos públicos digitales, es decir, baja digitalización de procesos o de documentos. Obviamente también bajos niveles de datos abiertos, pues, porque si no los tenemos difícilmente los podemos exponer. Una baja interoperabilidad entre procesos interadministrativos, o sea, entre varias administraciones. También desconfianza respecto a las posibilidades de la explotación de datos. Una dispersión y desarticulación del marco jurídico, como habíamos visto, ¿no? Y pues pocos contextos aún claros de cómo íbamos a explotar toda esa data. También falta de capital humano y ausencia de cultura de datos, ¿no? Esto es como el punto de partida. Haciendo un análisis en 2017 se evidenciaba que, pues, por ejemplo, el porcentaje de entidades que tenían al menos un proyecto, solo un proyecto de aprovechamiento de datos, estaba tan solo en un 9,3%,
La meta para este año, como ven, es un 45%, es decir, todo el gobierno, toda la implementación de la estrategia de gobierno digital tiende a que este año sea un año decisivo, o sea, que se consigan muchos resultados. Las entidades de orden nacional que avanzaban al tercer nivel de índice de preparación aún estaban en el 8.7 en el 2017. Como ven, la meta para este año pues, es del 20. El tercer nivel ya es un nivel avanzado de explotación de datos, ¿no? Donde ya estamos aplicando analítica, donde estamos aplicando datos abiertos, donde estamos aplicando también inteligencia artificial, ¿no? Y proyectos o entidades del gobierno que hacen proyectos de aprovechamiento de datos para mejorar sus servicios. Tan solo un 5,3 en el 2017. La meta para este año no es muy ambiciosa, pero es importante, que sería al menos un 10, ¿no? Bueno, aquí ven algunos datos y también les quería compartir un decreto que me parece muy interesante, que salió hace unos días en relación a todo lo que nos está pasando pues, por la urgencia sanitaria, ¿no? por el COVID. El gobierno hace unos días sacó un decreto en donde, pues básicamente el objetivo del decreto es decir que las entidades pueden ampliar los plazos de respuesta a las solicitudes de los ciudadanos, ¿no? Ese es el fondo del decreto. Pero es interesante porque eso evidencia que muchas entidades todavía no están preparadas para tratar a los ciudadanos o gestionar las solicitudes de los ciudadanos en línea, ¿no? Y dentro del decreto hay unas estadísticas, unos números muy interesantes también que les comparto aquí. Y es que se hizo un recuento, en el decreto hay un recuento de los trámites que, pues que tiene hoy en día Colombia, ¿no? Con sus ciudadanos o empresarios, ¿no? Que son 68.485 trámites y procesos. Pues bien, de esos 68.000 trámites, tan solo hoy en día 1.305 se pueden hacer totalmente en línea. Imagínense, eso pues no sé qué porcentaje es, pero es extremadamente bajito, ¿no? 5.316 son parcialmente en línea, es decir, finalmente me toca personarme en alguna administración, pero bueno, al menos puedo empezar el trámite en línea. Y esta es la cifra complicada, ¿no? Y es que 61.864 tan solo se pueden hacer hoy en día de forma presencial. Imagínense si nos queda camino. Es imperativo que se empiecen a aplicar las políticas de gobierno digital, pues así están los decretos y leyes que impelen a las entidades a hacerlo, pero pues para que ustedes vean, todavía hay mucho camino que recorrer, ¿no? Otro dato interesante que pues es que también comparte en sus análisis, comparte el DNP y que es de la Fundación de World Wide Web, es el índice de medición de apertura de datos, ¿no? De datos abiertos, el barómetro de datos abiertos. Este barómetro de datos abiertos, pues básicamente lo que nos dice es que dentro de la región hay algunos países que están por delante de Colombia, ¿no? Como son México, Brasil, Uruguay, otros están por detrás, hay que decirlo, ¿no? Sin embargo, lo que es interesante es que dentro del barómetro, en donde salimos mejor parados, esta línea aquí, esta barra del 72, es en todo lo que es la implementación de políticas o estrategias. Sin embargo, donde todavía estamos flojos, y esto que también mide el barómetro, es en la implementación de esas políticas y estrategias. Es decir, la ley está y hay que cumplirla, pero las entidades están todavía un poquito quedadas en la implementación de esas leyes, ¿no? Es algo que también les queríamos poner encima de la mesa porque, bueno, pues es significativo, ¿no? Hay que cumplir la ley, la ley está, pero las entidades están quedadas. Entonces, pues básicamente aquí lo que les proponemos son estrategias y herramientas, como decía Diego, para pues acelerar esos procesos de adopción, ¿no? Bueno, ¿cuál es el camino que les proponemos en todo lo que es la gestión de datos? Esta es una figura que también está extraída de ese COMPES del DNP que les estoy comentando, ¿no? En donde, pues, básicamente el COMPES lo que dice es qué pasos tiene que seguir una entidad para empezar a, pues, explotar la data, ¿no? Y lo que dice es que tiene que empezar, pues, identificando los datos y las fuentes de datos que van a ser objetivo de explotación. A partir de ahí hay que hacer una adquisición, es decir, hay que empezar a capturar todo eso de forma digital. Hay que hacer un inventario también, obviamente, ¿no? Hay que empezar a extraer la información que nos resulte útil, hay que empezar a pues, analizarla y a ordenarla, a organizarla para que sea accesible, para que sea comprensible, ¿no? Y hay que empezar a aplicar herramientas de analítica que nos permitan
pues eso, empezar a extraer información de valor para la entidad o para el ciudadano a través de todos esos datos, exponer esa data y compartirla, ¿no? La política de datos abiertos. Básicamente esto es lo que dice el COMPES a nivel de la estrategia. ¿Qué les proponemos nosotros? ¿No? IBM, que no es ajeno a todo esto que está pasando en todos los procesos de transformación digital, lo que les propone es esta escalera que, si ven, tiene muchas similitudes con la estrategia que propone COMPES, ¿no? En primer lugar, pues obviamente hay que establecer mecanismos e implementar herramientas que nos permitan recolectar toda esa data, ¿no? Hacerla o transformarla en digital, ¿no? En segundo lugar, hay que organizarla. Hay que organizarla para que sea un acervo comprensible y que podamos extraer información, ¿no? Hay que implementar herramientas de análisis. Aquí, como ven, se está enfocando mucho todo lo que es la analítica a el uso de herramientas de inteligencia artificial. Ya veremos cómo, ¿no? Y finalmente, y esto es algo que va incluso más allá, hay que incluir, o sea, hay que meter posibilidades o herramientas para que toda esta data y todas estas conclusiones a las que llegamos con pues, estas herramientas de análisis se embeban en los procesos de negocio. O sea, que yo pueda realmente mejorar y optimizar mis procesos a través del uso de las conclusiones, ¿no? O de lo que me arroja pues, el análisis con pues, algoritmos o machine learning, ¿no? Esto es importante, ¿no? Que finalmente esa data se ponga a trabajar para la entidad, ¿no? Esto pues se puede ver de una manera un poquito diferente o más ya con más detalle en este otro chart, ¿no? Aquí lo que vemos pues son todas las fuentes de datos que tenemos que empezar a trabajar, a analizar, ¿no? Veíamos pues en el caso de Fiscal Watson que estamos empezando a analizar noticias, ¿no? Noticias que pueden venir en un formato que es vídeo y lenguaje natural, ¿no? Analizar temas geoespaciales, analizar obviamente la data que está en los aplicativos, pero también la data que está en documentos no estructurados o la data que está en redes sociales, ¿no? Toda esta data es data válida y útil para pues, implementar políticas de gobierno, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Como veíamos, tenemos que poner herramientas que nos ayuden a estructurar toda esta información y a darle un gobierno importante, dar un gobierno para pues, temas de seguridad de la información y cosas así, ¿no? Que veíamos también antes, importantes. Y luego están las herramientas que nos permiten hacer la explotación. Aquí también interesante que empiezan a surgir nuevos conceptos de analítica que no existían antes, ¿no? Antes siempre hablábamos de analítica, o ni siquiera hablábamos de un concepto de analítica, simplemente decíamos analítica, pero estábamos hablando de analítica descriptiva, que nos permite decir, pues con, por ejemplo, cuadros de mando, qué está sucediendo, ¿no? A partir del análisis de los datos, ¿no? Pero es que ya empezamos a hablar de analítica predictiva y analítica prescriptiva, ¿no? Ahora veremos más en detalle qué significan esos conceptos, ¿no? Pero todo esto es posible a través del uso de la inteligencia artificial. Y finalmente, el paso siguiente es todo esto, todo este análisis que hacemos aquí, ya meterlo en nuestros procesos, o sea, mejorar nuestros procesos a través del uso de esta información, que también es bien importante, ¿no? Para darle uso y utilidad a esa analítica. Bueno, aquí es un poco lo que les comentaba anteriormente. Estamos empezando a hablar de diferentes analíticas o diferentes fases o también una escalera como dentro de lo que podemos llegar a hacer con la analítica, ¿no? Este es un reporte de Gartner en donde nos dice pues qué tipo de analítica es la que se está generando hoy en día en las entidades, ¿no? Y en las empresas. Como vemos, actualmente todavía impera o reina lo que es la analítica descriptiva, ¿no? La analítica descriptiva es básicamente, pues no sé, si yo tengo un proceso de PQRs, lo analizo y veo que del proceso de PQRs, no sé, un 10% son derechos de petición, otro 20% son quejas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es analítica descriptiva, eso es simplemente analizar mi data para ver qué está sucediendo, ¿no? Es bien importante, es una base, pero ahora podemos llegar mucho más allá, ¿no? Luego tenemos la analítica predictiva, que ya es, pues, ¿qué va a pasar? ¿No? Esto, pues, hay sectores que ya lo están implementando fuertemente, como por ejemplo las compañías de seguros, o sea, la gente que tiene que estar mirando permanentemente al futuro para adelantarse, ¿no? Toda la analítica predictiva, eso nos permite decir, bueno, basándonos en el análisis de la data histórica, pues qué va a pasar el mes que viene, qué va a pasar el año que viene,
con mis ventas, qué va a pasar con mis PQRs, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente tenemos la analítica prescriptiva, ¿no? Que es lo que decíamos, ya que con temas de inteligencia artificial y otros temas más avanzados, la analítica nos dé recomendaciones. Oiga, usted tendría que hacer esto, ¿no? Para adelantarse a lo que le viene, ¿no? Esta es pues la escalera de lo que es la analítica, y obviamente todo esto está muy apalancado en temas de inteligencia artificial, ¿no? El uso de la inteligencia artificial. Bueno, dicho esto, lo que les vamos a mostrar a continuación son cómo podemos empezar a explotar algunas de esas minas de oros de datos que tenemos seguro en sus organizaciones, y que, bueno, pues que a través de ciertas herramientas podemos empezar a explotar, ¿no? Vamos a ver, pues, tres, porque, pues, aunque el tema es muy extenso, hay que centrarlo un poquito, ¿no? Hay más usos y más herramientas que podríamos mostrarles, pero nos vamos a centrar en estas, ¿no? La primera es una herramienta que se llama Business Automation Insights, que lo que permite es explotar la data que está contenida en mis procesos. O sea, yo empiezo a digitalizar mis procesos, como nos impele a hacer, pues, lo que es la estrategia de gobierno digital. Esta estrategia nos dice que hay que exponer procesos digitales hacia los ciudadanos y que tengo que buscar mi eficiencia administrativa, pues, a través de la implementación de BPMs o herramientas similares. Bien, pues una vez ya tengo hecho esto, puedo empezar a aplicar una analítica y con herramientas o estrategias o temas de Machine Learning podemos empezar a analizar y a extraer información valiosa del análisis de todos esos procesos, ¿no? Para empezar a que las herramientas nos digan o nos empiecen a botar no solo temas de analítica descriptiva, como veíamos, sino también prescriptiva, qué debo hacer, ¿no? Luego vamos a ver otra herramienta que es Content Analyzer, que lo que nos permite es explotar toda la información contenida en nuestros repositorios documentales o nuestros file servers, ¿no? O sea, toda la información contenida en todos los documentos que tenemos digitalizados. Podemos empezar con Content Analyzer a hacer, pues, una lectura OCR, y aplicando tecnologías que ya veremos más en detalle ahora, ¿no? Pero temas como, por ejemplo, análisis de lenguaje natural y cosas así, podemos empezar, o la herramienta nos permite empezar a revisar data que teníamos, pues, ahí oculta en nuestros sistemas, almacenada simplemente, pero no la estábamos explotando, ¿no? Y finalmente vamos a ver, pues, el caso que veíamos del fiscal Watson, ¿no? Vamos a ver cómo Watson Discovery nos permite hacer correlación y análisis de, pues, diferentes y diversas fuentes de información, también para identificar patrones o tendencias o datos que están ahí ocultos y que no estamos explotando, ¿no? Bueno, y esta era mi presentación. Era como para darles una introducción y el tema en tus manos. Bueno, creo que se le fue un poquito el audio a David al final, pero bueno, muchísimas gracias, David, por esta introducción. Continuamos entonces con Frank. Frank, ¿ya tienes por ahí lista tu presentación para empezar a compartir pantalla? Hola, sí, buenos días, ¿cómo están? Listo, Ya, continúas, ya Frank. les comparto acá. Listo, genial, muchísimas gracias. ¿Me confirman por ahí cuando la logren ver? Listo, ahí ya está cargando, Frank. Listo. Fondo negro, logo de Dakartec. Sí, señor, perfecto, así es. Ok, bueno, como mencionaba David, lo que vamos a mirar ahora es un par de herramientas que nos ayudan a identificar y a enriquecer la información que actualmente puede que tengamos en nuestros procesos en ejecución, así como en repositorios documentales, sea en plataformas o sea en un file system, y que actualmente no están generando valor simplemente porque no lo estamos midiendo, no lo estamos analizando, no le estamos dándole el valor que realmente ellos tienen, a pesar digamos, de estar en un punto muerto, pensando, por ejemplo, en la documentación que tenemos física o digitalizada, pero en un repositorio y nada más. Entonces,
Lo primero que vamos a hacer es pensar, como mencionaba David, en el diagrama que nos mostró del DNP, mostrando cuál era el ciclo de vida de toda la documentación y demás. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos recopilar información eh, que, como les mencionaba, está disponible, pero no la estamos explotando, ¿sí? Y muchas veces en nuestras labores diarias perdemos mucho tiempo buscando y recopilando esa información, ¿sí? Pero, y es tiempo que podemos aprovechar en el análisis y en la toma de decisiones a partir de esa información. Entonces, lo primero es recopilarla, entender en qué punto estamos, cuál es la situación, cuál es el proceso que estamos evaluando y cómo nosotros podemos entonces tomar acciones que nos permitan mejorar nuestra operación para ser más efectivos y ser más eficientes durante la evolución de nuestros procesos. Entonces, para eso, lo que vamos a ver ahorita es una herramienta de IBM, una plataforma que se llama Business Automation Insight, que lo que nos permite es obtener inteligencia operacional. Realmente, qué es Business Automation Insight? Es una capacidad asociada a una plataforma que lo que hace es que nos permite tener una vista 360 de las operaciones o de la operación de nuestro negocio, y lo que trabaja recopilando los datos comerciales y de los sistemas de nuestra operación, de nuestra plataforma, para poder con esto generar proyectos o modelos de análisis de datos y sobre esto aplicarles, por ejemplo, técnicas de Machine Learning que nos permitan a nosotros entonces tomar decisiones con base a esa información. Bien es cierto que todas las empresas tienen una forma diferente de funcionar, cada una de ellas tiene información asociada a sus procesos, pero a veces simplemente esa información está ahí, no la estamos analizando, no la estamos interpretando, y muchas veces cuando lo hacemos es de forma reactiva ante algún problema, alguna preocupación que nos esté afectando la operación. Entonces, lo que se busca con Business Automation Insight es darle inteligencia a nuestra operación. Entonces, nosotros podemos tener una serie de plataformas. Si pensamos, por ejemplo, en las plataformas de IBM con Business Automation Workflow, donde tenemos plataformas para la gestión de procesos, para la gestión de casos, procesos de correspondencia, análisis y gestión de casos de PQRs, o tenemos un motor de reglas que nos ayude a tomar decisiones en procesos que involucren algún tipo de disputa, pues toda esa información que generan estas plataformas, nosotros podemos eh, colocarle por encima de ellas a Business Automation Insight, que sería el encargado de capturar la serie de eventos y la información de nuestro negocio para con eso generar un set de datos y de información que ya esté lista o formateada para que le podamos aplicar modelos de inteligencia artificial basados en Watson o a través de Watson, con los que nosotros podamos entonces entrenar la plataforma para que podamos analizar cómo estamos operando, y con esta misma pues nos permita entonces a nosotros tomar decisiones de cómo ajustar el proceso, cómo responder a ciertos tipos de comportamientos. Entonces, con Watson nosotros podemos obtener los datos del negocio, complementar esa información, analizándolos utilizando herramientas o algoritmos estadísticos que nos ayuden también a aplicarles técnicas de inteligencia artificial y que nos permitan a nosotros mejorar como tal el funcionamiento de nuestros procesos. Entonces, con Business Automation Workflow lo que vamos a ver, nos vamos a enfocar en esta parte, y es ver cómo podemos nosotros desde nuestra área de negocio hacer el monitoreo o la revisión y el seguimiento de cómo está funcionando la operación. Lo que busca Business Automation Workflow es mostrarnos a nosotros en especies de dashboard toda la información de nuestros procesos, y a medida que vayamos entrenando la plataforma, el objetivo es que ella nos dé guías de qué decisiones tomar. Por ejemplo,
nosotros podemos tener un caso de PQRs, que nos hemos enfocado bastante en mencionarlo a través de los webinars. Tenemos casos de PQRs. De esos casos de PQRs se logra evidenciar que el 80% están relacionados a temas de reclamos por la mala prestación de un servicio a la ciudadanía, y dentro de ese 80%, el 90% de los casos podemos ver que la ciudadanía, los ciudadanos se están quejando es por la falta de gestión o velocidad en la gestión de los procesos. Entonces, con Watson, además de que nos muestra, con Business Automation Workflow, además de que nos muestra este tipo de información, va descubriendo patrones entre los PQRs y nos dice, venga, de todos estos PQRs que estaban asociados a las personas que presentaban una queja, usted las resolvió, las atendió de esta forma en específica. Entonces, ¿qué tal si para este otro tipo de PQRs que es muy parecido, también aplica este tipo de reglas? Entonces, nos da como series de recomendaciones para que nosotros podamos adaptar nuestros procesos de atención. Entonces, vamos a ver por acá la funcionalidad como tal de Business Automation Workflow. Lo que están viendo como tal es un dashboard que nos muestra la información relacionada a uno de los procesos que está modelado dentro de la plataforma. Nosotros en nuestra organización podemos modelar cualquiera de los procesos, y Business Automation Workflow, Business Automation Insight, perdón, en este caso, por ejemplo, nos está mostrando las estadísticas asociadas a este proceso. Por ejemplo, en este momento podemos ver que hay alrededor de 64 instancias del proceso que se encuentran en ejecución, y cuáles son los niveles de participación de cada uno de los equipos que interactúan con este proceso. Entonces tenemos 64 instancias en ejecución, y una de las características, de las mejores características que tiene Business Automation Insight, es que la información que nos muestra en los dashboards, que él analiza, que procesa y que nos presenta, es información online. Es decir, si nosotros estamos en nuestra operación y recibimos una nueva solicitud de PQR, inmediatamente se alimenta esa estadística, y en nuestro dashboard nos va mostrando inmediatamente cuál es el desempeño, y mostrando toda la información que nosotros estemos validando dentro de nuestro proceso. Entonces, es algo súper interesante y vital para llevar el control de nuestra operación. Otra característica bastante importante es que podemos crear diferentes dashboards dependiendo de los roles que estén interesados en el proceso. Por ejemplo, acá vamos a ver asociados al mismo proceso, pero esta vez viendo no información de la cantidad de instancias que se están procesando, sino viendo cómo es el desempeño de los usuarios que están interviniendo en ese proceso. Por ejemplo, podemos ver que actualmente hay 5 usuarios que aún tienen tareas pendientes por ejecutar, y podemos ver por cada uno de los roles que están participando dentro del proceso cuáles han sido los que más tareas o más procesos han gestionado durante su participación en el mismo, ¿sí? Del mismo modo, tenemos muchos tipos de visualizaciones de la información, muchísimas formas diferentes de analizar y previsualizar la información, así como también ver el historial de los procesos que se han ejecutado, cuáles son los pasos que se han ejecutado, quién los ejecutó, en qué momento, y así podemos también garantizar la auditoría sobre todos los procesos que tengamos diseñados. De la misma manera, también podemos definir dashboards especiales para poder hacer seguimiento de los KPIs que nosotros tengamos asociados a nuestros procesos. Por ejemplo, acá podemos ver una especie de cubo de información o muestras de datos en las que estamos verificando o mostrando cuáles son, pensando por ejemplo si nosotros tenemos diferentes sedes de nuestra organización, desde cuál sede o desde cuál ciudad se están disparando
por ejemplo, pensando en los PQRs, mayor cantidad de PQRs, nosotros podemos validar esa información de forma rápida, solamente cambiando la parametrización. Y podemos ver en este caso, pues asociado a ciudades que hay una, por ejemplo, Boston, que tiene dos, pues pensando el modelo con las ciudades norteamericanas. Y si nosotros recibimos una nueva solicitud, también podemos ver de forma inmediata cómo se alimenta nuestro modelo. A pesar de que la información está en otras plataformas, logra sincronizarse y logra mostrarse en pantalla toda la actualización. En este caso, por ejemplo, Boston tenía dos. Esperamos un momento a que se actualice y ya vemos por acá que tiene tres. Estas son como muestras sencillas de, de la funcionalidad con una vista de usuario final, viendo todo el tema de la presentación para la interpretación de los datos. Pero si ustedes notaron, les mencionaba que podemos tener toda esta información generada dentro de nuestros procesos, pero si no contamos con una herramienta que nos extraiga esta información, que nos la presente, que nos permita a nosotros hacer análisis, pues estamos perdiendo de pronto la oportunidad de mejorar la forma en la que nosotros prestamos los servicios a la ciudadanía. Entonces, digamos que a grosso modo, eso es Business Automation Insight, una plataforma que me permite entonces a mí colectar información sobre la operación de nuestros procesos o de los procesos de negocio, nos permite tener una visualización de estos, nos permite hacer un análisis de la información y nos permite hacer entrenamientos y de algoritmos de lenguaje de máquina para que con estos nos den sugerencias sobre cuál debería ser la forma o las opciones de solución o de actuar para mejorar nuestros procesos. Entonces, Business Automation Insight por detrás tiene un motor o se vincula con un motor de Watson o se puede vincular con un motor de Watson para hacer todo este análisis de información. Es algo súper importante. Otro tema importante, ¿qué pasa si nosotros no tenemos o no solamente tenemos la información en plataformas o sistemas automatizados, sino por ejemplo que contamos con una serie de documentos que los tenemos digitalizados, pero no están en una plataforma de gestión documental, sino en un file system, por ejemplo. O sí, también los podemos tener en un repositorio documental, pues también tenemos una forma de obtener esa información. ¿Qué pasa? Puede que tengamos la información en físico y en ese momento pues nuestra operación se ve afectada porque demoramos más en la prestación de un servicio, estamos perdiendo dinero, estamos ocupando un espacio físico que podría aprovecharse para otras cosas. Se diseña un plan de organización o de gestión documental y de archivo que nos permita entonces a nosotros tomar todos esos documentos, aplicarle, hacerle un inventario y organizar su almacenamiento, contar ya con un archivo físico organizado y bien, mejoramos nuestra operación. Y en ese sentido, pues también de cierta forma empezamos a ahorrar dinero y nuestros procesos se agilizan un poco. Paso seguido, la empresa sigue en crecimiento pensando en el futuro y en la mejora de la prestación de los servicios. Entonces, se implementa una plataforma de gestión documental en la que podemos digitar los documentos y tenerlos de forma digital y disponibles para consultarlos. Ya ahorramos un poco más de dinero, pero también podemos ganar dinero y no solamente pensando en los documentos que están ahí simplemente, sino obteniendo información a partir de esos datos. Entonces, en ese caso, donde entran a participar herramientas de clasificación, extracción y análisis de datos, es decir, para hacer todo el tema de descubrimiento de información que está oculta en esos documentos, sea en una plataforma de gestión documental o sea en un file system. Para esto, por ejemplo, vamos a mirar ahora una plataforma también de IBM que se llama Business Automation Content Analyzer. Realmente, ¿qué es Business Automation Content Analyzer? Es una API web que está en la nube y está diseñada para trabajar con repositorios de contenidos, de documentos, sean que estén de forma
almacenados, digamos, en una plataforma SM o estén almacenados en un file system. Content Analyzer entonces lo que hace realmente y puede apoyar de hecho el proceso de digitalización, lo que nos permite hacer es clasificar y extraer el contenido de esos documentos que puede que no estén estructurados, aplicando OCR y extracción de texto. Y además, igual que en el caso de Business Automation Insight, puede conectarse con servicios de Watson y otras tecnologías de inteligencia artificial para encontrar conocimiento oculto dentro de esa documentación. Es una plataforma que es bastante sencilla de utilizar, no se requiere que se tenga un conocimiento en inteligencia artificial en específico, y lo que nos permite es, además de hacer la extracción y la clasificación, entregar esa información para alimentar plataformas que puedan hacerle análisis aplicando mecanismos como Machine Learning, que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en lo que nos va a mostrar nuestro compañero Diego. Pero, por ejemplo, ¿cómo trabaja Business Automation Content Analyzer? Como les mencionaba, no se necesitan conocimientos de inteligencia artificial. Nosotros lo que hacemos es definir una serie de ontologías basadas en el conocimiento que tenemos de la documentación que vamos a procesar, ¿sí? Es como si estuviéramos haciendo un mapa mental sobre la estructura de una clase documental, y al final lo que eso nos va a permitir es hacer la extracción de los documentos, de los datos claves de un documento, para que nosotros podamos, por ejemplo, entregarlos en un formato como un formato JSON, ¿sí? Como archivos de texto plano finalmente, y al cual le podamos nosotros realizar un análisis. Entonces, vamos a ver esto directamente en la plataforma. Entonces, por acá vamos a ver cómo fácilmente podemos nosotros entrenar la plataforma con una clase documental, por ejemplo, para manejar todo el tema de reclamos. Entonces, para esto, como les mencionaba, trabajamos como especie de un mapa conceptual o un mapa mental o una ontología. Y lo que hacemos, por ejemplo, es agregar una nueva ontología, vamos a llamarla en este caso reporte de incidente. Y por acá ven, ya la hemos creado. Estos son los diferentes tipos de documentos o clases documentales que hemos creado. Una vez la creamos, se nos habilitan una serie de opciones para parametrizar la clasificación, palabras claves, y manejar, por ejemplo, el título del mismo, de cuál va a ser como la forma en la que nosotros vamos a determinar ese título o ese accidente de reporte. Entonces, por ejemplo, si nosotros le colocamos un nombre en específico, ese título puede llegar entonces como o mencionado o escrito como reporte de accidente, un reporte de la policía, o la que nosotros acabamos de arreglar, que es reporte Nexus. Y además podemos definirles cuáles van a ser como esas palabras claves que nosotros vamos a utilizar para hacer la clasificación. Entonces, dentro de esas palabras claves pueden venir accidente, revisor, división, investigación, cualquiera de las que compete como a la definición como tal del reporte, y podemos definirle a ese mismo reporte cuáles son las palabras claves o los metadatos en este caso que nosotros vamos a extraer. En este caso, por ejemplo, reclamo, ¿sí? Y podemos además agregarles varias, porque pues la idea es entrenar como tal a la plataforma para que pueda extraer la información relacionada al reclamo, que puede venir escrita de diferentes formas, ¿sí? Porque la plataforma no trabaja basada como en una plantilla de reconocimiento para poder hacer OCR, sino que trabaja independientemente de esto, trabaja con algoritmos de análisis de texto en lenguaje natural, y por eso nosotros podemos definirle múltiples datos claves y las posibles variaciones
en la forma en la que va a venir nombrado dentro de un reporte esa información. Entonces, por ejemplo, acá definimos varios como la ciudad, cliente, fechas, ¿sí? Toda una serie de información. Entonces, una vez que nosotros terminamos nuestra ontología, insisto que es como una especie de mapa mental, vamos de una vez a cargar un documento de muestra que tenemos para verlo funcionando. Y una vez que lo cargamos, vamos a abrirlo. Y entonces miren, por ejemplo, para esta muestra, él me resalta con color rojo cuáles son las áreas sobre las cuales ha encontrado las palabras claves que se van o que se extrajeron. Entonces, por ejemplo, el documento lo clasificó como accidente de reporte aplicándole tecnologías de OCR y con un nivel de confidencia o un nivel de certeza sobre la información que se extrajo. Y podemos ver de este lado cuáles son los campos de datos o los metadatos que se lograron extraer. Esta información que se extrae, por ejemplo, acá miren el cliente, John Doe, la división, toda la información relacionada como la fecha, el tipo de reporte, finalmente, como les mencionaba, se puede exponer o publicar o consumir a través del formato JSON, y esto nos ayuda pues a nosotros, por ejemplo, entregársela a una plataforma que permita hacer el análisis de esta información. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una segunda muestra del documento de otro reporte. En este caso vamos a cargar un segundo reporte. Miren que acá también pues, lo logró clasificar como accidente de reporte, le aplicó también esas técnicas de OCR, y una característica especial es que si ustedes ven todos los campos que están relacionados en la extracción, aparecen marcados con verde porque tienen un nivel de confianza o de seguridad sobre lo que se extrajo, pero en este caso, por ejemplo, acá la información de división aparece en color amarillo, indicando que no tiene la certeza de que el valor esté correcto. Entonces, si nosotros le damos clic en él, acá nos muestra entonces en la parte, en el panel izquierdo, subrayado en color verde, cuál es la información que está extrayendo. Si yo hago la verificación y digo, sí, ok, la información está correcta, pulso el botón por acá de aprender, y eso lo que hace es que agrega esa nueva clave o ese nuevo valor al algoritmo de entrenamiento para que sepa que en futuras ocasiones, cuando ingrese un documento similar y que traiga este tipo de información basados en este valor, pues ya él lo tenga considerado dentro de su entrenamiento y tenga la seguridad de que la información fue extraída de forma correcta. Digamos, esa a modo general también cómo funciona la herramienta. Si bien no es necesario tener conocimientos de inteligencia artificial, sino más bien un conocimiento en el negocio, en la especificación de los documentos, en la variabilidad del tipo de datos que yo necesito o quiero extraer. Y también podemos configurar además cuál va a ser el tipo de opciones de entrega de información, que como les mostraba se pueden entregar en formato JSON, que se pueden aplicar el OCR y el escaneo de códigos de barra sobre estos documentos. Entonces digamos que esta es como las funcionalidades que nos permiten a través de Business Automation Content Analyzer extraer información de esa documentación muerta que nosotros podemos tener en un file system, en un SM, para entregarla, tanto para complementar los mismos metadatos de los documentos como para entregarse las herramientas como Watson, y con esto podamos nosotros aplicarles algoritmos de inteligencia artificial para descubrir mayor información. Entonces, bueno, muchas gracias. Les voy a ceder entonces el control a nuestro compañero Diego. Muchísimas gracias, Frank. Muy interesante todo lo que nos mostraste el día de hoy. Bueno, vamos a continuar entonces analizando el tema de datos. Como les decía al principio, David, pues digamos que es un tema muy amplio y tenemos muchísimas aplicaciones de uso para las entidades.
Pero bueno, nos hemos centrado en estas porque creemos que pueden ser también de fácil aplicación y realmente que podemos llegar a tener, a tomarle sentido pues muy rápidamente en nuestras entidades. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me confirmas, porfa, alguien, Frank, si ya se ve la pantalla? Sí, señor, ya se logra ver. Listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de cómo correlacionar datos y hacer análisis entre diferentes fuentes de información. Y pues vamos a iniciar con una pregunta, unas preguntas muy básicas, ¿no? Sería primero entender cuánta información y datos que no son estructurados, ¿no? Por ejemplo, documentos, PDFs, Words, información de la página web de las entidades o la propia intranet, sistemas de información que tienen también en estos días las entidades o repositorios documentales, tenemos hoy en día, pero que no le estamos sacando ningún valor, ¿no? Que están ahí arrumados, están apilados, pero pues de hecho no estamos utilizando nada de ese acervo de contenidos y documental, porque pues digamos que lo vemos como datos del pasado, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos eso y hay que preguntarnos también cuánto tiempo valioso estamos realmente perdiendo en un día de trabajo normal buscando entre nuestros archivos o en Internet, ¿no? Esto es algo que nos pasa a todos, ¿no? Tenemos una necesidad de algún documento o alguna información puntual pues algunas veces lo primero que hacemos es utilizar el buscador de nuestro equipo o utilizar de pronto el buscador de la compañía o irnos directamente a Internet. Pero puede ser que todo eso lo tengamos ya, que esa información y ese contenido que necesitemos, pues lo tenemos, pero realmente no sabemos dónde está. Y el hecho de intentar buscarlo, pues nos va a hacer perder muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, esa es una de las necesidades de hoy en día. Y esto pasa por algo, básicamente. Y es porque antes, hablamos de hace algunos años, tampoco estamos hablando de hace 20 años, sino estamos hablando de hace algunos años nomás, porque como sabemos esto evoluciona muchísimo y tenemos un crecimiento exponencial en el uso de las tecnologías de información, pero antes teníamos, por ejemplo, fuentes de información básicas como archivos en nuestros computadores, incluso pues, carpetas compartidas. eh, Era como lo máximo que teníamos de poder compartir y de tener un acervo de documentos. ¿Qué pasa hoy? Que tenemos cantidades de información muy grandes. Por ejemplo, tenemos acceso a nubes, tenemos diferentes tipos de servicios web que nos traen datos, sitios web corporativos, sitios web externos, intranets, gestor documental, el BPM, o sea, tenemos infinidad de herramientas que tienen datos. Y tenemos aparte nuestro correo electrónico y pues también podemos llegar a tener acceso a logs de herramientas donde también hay datos que nos pueden llegar a incluso servir para hacer, digamos, seguimiento a algunos procesos o algunos temas internos. Entonces, como nos damos cuenta, pues antes teníamos muy poco acceso a información o si lo teníamos controlado y hoy en día pues ya se nos sale de las manos, ¿no? Poder tener ese acceso y ese control a todo lo que tenemos en nuestros documentos y yo sé que nos pasa a todos. ¿Qué pasaba antes? Pues también teníamos buscadores que eran más genéricos o buscadores que realmente usábamos internamente en nuestra empresa o que usábamos directamente en nuestro computador y pues teníamos acceso a otros buscadores de estilo Google, pero digamos que eran muy básicos con respecto a lo que estábamos necesitando. Hoy en día ya tenemos buscadores contextuales, todos sabemos que Google día a día evoluciona, por ejemplo, Google realiza búsquedas contextuales dependiendo del país, de la IP, de la región, incluso dependiendo de quién está usando el buscador, ¿no? Muchas veces sabemos que Google toma datos de nosotros para mostrarnos la información de manera más adecuada, o tenemos buscadores como Bing, o tenemos herramientas como Alexa o como Siri, que nos ayudan pues también a hacer búsquedas un poco más eficientes con respecto, pues en el mundo personal, ¿no? Eso lo estamos hablando también de que en el mundo corporativo aún no está, digamos, muy desplegado, ¿no? Y pues también teníamos, perdón, antes que la interpretación de los resultados era muy larga y era bastante tediosa, ¿no? Si yo hacía una búsqueda internamente o en mis archivos, tenía que empezar a buscar uno por uno, tenía que descartar unos, probablemente tendría que empezar a borrar archivos que ya eran muy viejos, o pues, tenía que hacer un proceso de criba de ese contenido pues muy complicado. Y hoy en día pues ya tenemos algo que nos puede llegar a solucionar mucho
y es la inteligencia artificial, que nos ayuda a predecir si los resultados que estoy obteniendo con las búsquedas son o no lo que realmente yo necesito, y pues también puedo enseñarle a esos buscadores. Hoy en día, nosotros cada vez que hacemos una búsqueda en Google, o que utilizamos el buscador un buscador que sea cognitivo, por ejemplo, estamos enseñándole cómo debemos buscar, ¿no? O qué resultados son los que nos tiene que mostrar adecuadamente. Eso es lo que hacemos, pues, básicamente día a día. Entonces, como les decía, pues salen varios problemas. Uno es el que tenemos multiplicidad de contenidos en muchas carpetas, no tenemos taxonomías, no tenemos contexto. Eso nos pasa a todos, tanto en nuestros equipos personales como en los equipos de las compañías, como donde están los documentos, pues probablemente haya una desconexión total entre conceptos, entre documentos, entre tipos de documentos. Y pues tenemos diferentes formatos, ¿no? Tenemos formatos en Word, Excel, PDFs. Como decíamos, en cualquier tipo de formato pues puede estar la información vital. Y pues obviamente los buscadores no están haciendo el trabajo de entender ni la relevancia de esa información, ni el lenguaje con el que yo estoy haciendo esas búsquedas, ¿no? Probablemente yo tenga información legada que ha estado, digamos, directamente en repositorios de contenidos, pero esa información yo la estoy buscando de una manera que me suena bien a mí, pero de pronto a la persona que creó ese contenido o esa información en su momento, lo creó con otro tipo de nombre o con otro tipo de conceptualización. Entonces nunca voy a encontrar esa información dentro de esos acervos documentales, porque pues lo estoy buscando a mi manera y no como la otra persona lo creó. Entonces no hay algo que me lo relacione de una manera adecuada. Entonces llegamos al punto de pensar en cómo podemos realmente unificar la información y crear un cuerpo de contenido global de una entidad que además aprenda de sí mismo y que resuelva nuestras dudas o necesidades más eficientemente, ¿no? Entonces, como digamos, el ideal es como lo que nos gustaría a cualquier empresa, a cualquier entidad, tener un propio oráculo o un propio superbuscador que simplemente con poner lo que yo necesito me traiga la información relacionada de una manera pues natural, ¿no? Eso es lo que el ideal de cualquier organización. Más aún cuando pues tenemos miles o incluso millones de documentos que son necesarios pues en nuestra vida diaria y que sería imposible pues hacerlo manualmente. Entonces ahí es donde llegamos a un concepto que se llama el buscador cognitivo, y el buscador cognitivo lo que hace son básicamente tres cosas, y es sacar partido a la inteligencia artificial. O sea, aquí ya no estamos haciendo simplemente búsqueda descriptiva, sino estamos utilizando algoritmos de inteligencia artificial que puede consumir el contenido, puede leérselo, digamos, en palabras más genéricas, leerse de arriba abajo toda la información que tenemos en nuestros documentos, sin importar la cantidad, sin importar el formato, sin importar cualquier variable, sino que lo consume de una manera, digamos, total. Además de consumirlo, lo comprende, entiende qué tipo de documento es, qué relevancia tiene, qué conceptos están hablando, si tiene o no relación entre sí, y pues podemos enriquecerlo y organizarlo, de tal manera que cuando alguien realice una búsqueda, pues se lo encuentre realmente sin ningún tipo de problema, y que además tenga mucho sentido la respuesta que... borracho y que no estaba borracho, que estaba enfermo. Enfermo por el alcohol, ¿no? Vamos a apagar por aquí el audio. Listo, entonces continuamos. Vale, entonces, otro factor importantísimo de los buscadores cognitivos es que pueden aprender. A medida que hacemos búsquedas o que encontramos información, podemos ir enseñándoles si esas búsquedas tienen o no relevancia, para que las siguientes búsquedas que haga sean mucho más relevantes y mucho más ajustadas. Y pues obviamente hablamos aquí de que podemos integrar cualquier tipo de datos que no estén estructurados, incluso desde un Word hasta una página HTML, ¿no? Entonces eso es bastante interesante. Vale, entonces vamos a hablarles de un producto que se llama Watson Discovery, que está dentro de toda la suite de Cloud Pak por Data, que tiene unas funcionalidades muy interesantes, unas conexiones con otras herramientas bastante buenas, y pues la idea del día de hoy es que nos llevamos por lo menos ese concepto claro de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para pues
para nuestros propios documentos o para pues, nuestra vida diaria dentro de nuestras entidades. Incluso pues también de cara a los usuarios, ¿no? A los usuarios finales de nuestros servicios como entidades. Entonces, como hablábamos, pues un buscador cognitivo como lo puede ser Watson Discovery, lo que hace inicialmente es ingerir el contenido, ¿no? Hablamos de ingerir o consumir toda la información que le podamos ofrecer, nos podemos conectar con bases de datos, nos podemos conectar con la nube, nos podemos conectar con documentos, podemos, digamos, darle la información sin ningún tipo de clasificación previa, sin ninguna preocupación de que tengo que subir las carpetas de alguna manera específica, sino que lo puedo hacer de una manera aleatoria, de tal manera que él mismo empiece a entenderlo, a enriquecerlo, y podemos llegar a hacer algo como la normalización de esos datos, de esa información, para luego sí poder hacer consultas mucho más estratégicas. ¿Eso qué logra? Pues que el mismo sistema empiece a entenderlo, a entender ese acervo documental y empieza a generar patrones, empieza a generar posibles tendencias entre esos documentos de datos, pueda empezar a darnos respuestas sobre preguntas que hagamos en lenguaje natural, sin necesidad de conocer exactamente qué es lo que cómo lo tengo que buscar, sino que lo puedo empezar a buscar, digamos, como yo mismo crea que puede ser, de tal manera que esas respuestas que me dé el sistema ya estén corroboradas por esos patrones internos que tiene. Y pues obviamente el sistema mismo me dará sugerencias de contenidos que son relevantes y que él ya mismo ha empezado a dilucidar delante de todos los datos. Entonces, vamos a centrarnos un poco en lo que puede hacer el gobierno con estas herramientas. Vamos a ver algunos casos, obviamente aquí pueden haber miles de usos, pero pues la idea es que nos abramos un poco la mente y empecemos a pensar en qué tipo de casos podrían llegar a ser interesantes. Aquí hablábamos de uno de los dolores de cabeza de muchas entidades del gobierno, que son las PQRs, que generalmente pues pueden venir en cualquier tipo de formato, pueden venir a través de una web, a través de una carta, a través de un call center, pueden ser diferentes formatos. Podemos tener una cantidad infinita pues, de todas las PQRs que han llegado y podemos llegar a empezar a hacer correlación de datos, incluso con fuentes propias o externas, para analizar mejor cuál es el comportamiento de esas PQRs, qué es lo que ha llegado, con qué se puede llegar a relacionar, si lo podemos relacionar con alguna fecha específica o con algún evento específico. Podemos hacer análisis del sentimiento de la persona en el momento en el que redactó la PQR, si era un sentimiento positivo, negativo o neutral. Podemos identificar prioridades, digamos, dentro de todos esos documentos que nos pueden llegar y obviamente pues podemos preparar mucho mejor las respuestas y agilizar la atención que se dan a esas PQRs. Obviamente aquí hay muchísimas aplicaciones, sobre todo pues para la mejora continua y para pues poder dar respuesta en los términos que exige pues digamos la ley. Hay otro posible caso de usos que son buscadores cognitivos para funcionarios o para el público en general. Pues tenemos que aprovechar la información que ya tenemos y podemos usarla tanto para uso interno, de tal manera que podamos correlacionar todas las fuentes de datos que tenga la entidad, pero poder ofrecer información que resuelva realmente las dudas y la capacidad de entender el lenguaje natural. O sea, podemos exponer también un buscador de cara al público, que tenga pues preguntas o que en lugar de hacer una PQR genere una pregunta de tal manera que a través de todo el acervo documental que tenemos le podamos dar una respuesta mucho más eficiente. Y obviamente podemos adicionarle a esto el dominio de la entidad, ¿no? Cada entidad tiene su propia manera de hablar y su propio lenguaje, ¿no? De pronto para una entidad que tenga que ver con temas judiciales o jurídicos, pues hablarán de los procesos, como proceso jurídico o proceso judicial, pero para una entidad que no tiene nada que ver con esto, un proceso puede ser un proceso diferente, ¿no? Un proceso interno o un proceso de trabajo. Entonces, los dominios son bastante diferentes y eso es lo que podemos nosotros ayudarle a los buscadores cognitivos para que sean mucho más eficientes. Y hablando pues de áreas jurídicas, por ejemplo, podríamos también utilizarlo para entender conceptos que relacionan diferentes, por ejemplo, leyes, decretos, circulares y contratos, que sabemos que son documentos muy extensos y muy largos, y pues podemos ponerle el trabajo directamente a Watson de entender lo que está en esos documentos
para poder después simplemente hacerle una pregunta, decirle, oiga, explíqueme qué cambia con respecto al decreto tal, o cuáles son los requisitos de tal norma, o cómo puedo aplicar tal concepto. Entonces, lo puedo preguntar de esa manera para que sea mucho más sencillo y Watson de esa manera pues nos ayude con todo el trabajo de lectura de esos documentos y no sea pues tan engorroso, ¿no? ¿Cómo se ve ya esto funcionando en la vida real? Aquí tenemos un pantallazo de cómo se ve Watson Discovery por dentro. Esto es básicamente cuando yo ya subo un documento o tengo acceso a algún documento, pues yo puedo empezar a ver que el mismo sistema ya interpreta lo que es un título, lo que es una pregunta, lo que es un footer o un encabezado, un pie de página. Y de esta manera, si no lo llega a entender, yo puedo ir poco a poco diciéndole, oiga, esto es un cuadro, esto es una tabla, esto es un título, para que de esa manera él mismo, cuando vea otro documento similar, pues ya empiece a entenderlo y lo haga de una manera muchísimo más rápida. ¿Qué cosas puedo hacer? Cuando ya hago la búsqueda, por ejemplo, aquí pongo el criterio de búsqueda, lo hago de una manera totalmente natural, no tengo que ser muy específico con lo que estoy preguntando, sino que puedo pues preguntarlo como si lo estuviera preguntando a una persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no me va a traer, digamos, un enlace para que yo vaya y consulte un documento sin ninguna relevancia, sino que él va a buscar realmente la información que yo estoy necesitando y me lo va a mostrar no solamente como un enlace al documento que tengo que ver, sino ya me va a extraer la información para que yo simplemente lo vea, ¿vale? En este caso, la persona pregunta cuántos días de vacaciones hay en una ciudad y el sistema va y busca los documentos que tengan mayor relevancia con esa búsqueda y me trae pues, realmente el dato que yo estoy buscando, ¿no? Me lo trae a través de una tabla que está en un documento, por allá en un PPT, y pues ya él sabe que ese es el documento que tiene mayor relevancia y que me va a dar pues el resultado adecuado, ¿no? Me va a traer de pronto un documento muy viejo o desactualizado o que no tiene mucho sentido, sino que me va a traer realmente la información necesaria. Puedo también relacionar conceptos en el contexto adecuado. Por ejemplo, él mismo empezará a entender que una palabra tiene que ver con otra en cierto momento. Por ejemplo, PQRs de pronto tiene que ver, o solicitudes de, no sé, pongamos un ejemplo, solicitudes de ayudas económicas. Puede ser una necesidad en momentos de desastre o en momentos en época de lluvias, entonces ya empieza a identificar variables con tiempo, ¿no? Entonces ya sabemos que en ciertos momentos estas palabras son más relacionadas también por la temporada o la época del año, ¿no? O algún evento especial. Entonces ya empieza a hacer esas análisis de conceptos entre las palabras. Y otra cosa es que los resultados de búsqueda él me los va a traer y en un principio yo podré decirle si esos resultados son relevantes o no son relevantes para mí. ¿Sí? Aquí la persona busca los precios de petróleo y él trae pues diferentes resultados. Yo le puedo empezar a enseñar para mí si eso es relevante o no es relevante y de esa manera le voy enseñando y le voy entrenando mucho más rápido. Y de hecho lo puede hacer cualquier persona sin necesidad pues de conocimientos en Machine Learning ni nada de esto. Simplemente lo puede hacer haciendo la búsqueda y diciéndole si realmente tiene o no sentido. Vamos a ver dos casos de uso. Este caso es pues, bastante reciente, como ustedes saben, pues el tema del coronavirus ha despertado pues muchas necesidades a nivel de información en las personas y muchas entidades del Estado pues han desarrollado diferentes herramientas para proveer de información a las personas que tienen pues, dudas acerca del virus, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo y es la creación de un asistente de información que ya puede ser que esté en un chat, en una página web o que esté a través de un WhatsApp o que esté directamente en un buscador. Y este cuerpo de contenido pues está conectado con las mejores fuentes de información del momento sobre el coronavirus, ¿no? Como sabemos, este es un contenido, este es un virus que no se tenía mucha información, que digamos poco a poco se está construyendo, lo que se sabe, digamos, del comportamiento del virus y hay entidades pues que generan APIs que van compartiendo esa información, ¿no? Lo que hace Watson Discovery es traer toda esa información, ordenarla, clasificarla y ponerla pues a disposición de cualquier entidad para poder crear cualquier herramienta de consulta
ya sea, como les digo, a través de un chatbot, a través de WhatsApp, a través de un buscador, y pues nosotros estaríamos en capacidad de poder hacer esa habilitación de ese canal en menos de un día. O sea, tenemos la posibilidad de hacer cosas muy rápidas, sin necesidad pues de gastar demasiado tiempo. Obviamente pues todos los canales de consulta en este momento deberían ser habilitados pues en tiempo récord, ¿no? Porque sabemos que este es un tema muy, muy delicado y pues podemos mitigar mucho el avance del virus si simplemente tenemos la información correcta, ¿no? Entonces, este es un caso, ustedes lo pueden ver también en la web de IBM, de cómo ya muchas empresas y muchas entidades están utilizando este acervo de contenidos y este cuerpo de recomendaciones que está disponible, digamos, para empezar a hacer uso de él. Como hay hay muchos más. Tenemos un cuerpo de contenido de noticias con millones de documentos clasificados y ordenados, de tal manera que podamos también, por ejemplo, contrastar información legal o información jurídica o información simplemente de noticias que están saliendo y que pueden afectar de alguna manera a nuestra entidad. Podemos hacer consultas y podemos también pues, ponerlo a disposición de nuestros funcionarios o de las personas que estén interesadas en la entidad, ¿no? Y tenemos otro caso muy interesante, que es el uso de la Fiscalía de este tipo de tecnologías a través de datos que tenían pues históricos. Lograron hacer diferentes capturas de personas que tenían pues varias, sí, que estaban digamos buscadas por la Fiscalía, ¿no? Entonces digamos que es bastante interesante este caso. Aquí nos da un choque pues de la realidad, ¿no? De esa cantidad de delincuentes que pueden estar simplemente ocultos, y que los datos, a través de cruces de información, podríamos llegar a encontrar indicios de dónde se encuentran. Y pues en este caso la Fiscalía hizo este trabajo utilizando diferentes herramientas de Watson, entre ellas pues Watson Discovery y otras herramientas pues que también vamos a ver en el video que les voy a mostrar. Entonces, vamos a hacer por aquí. Vamos a ver este video para que ustedes conozcan un poco más de cómo fue este caso. Durante 10 años, este hombre abusó sexualmente de 10 mujeres en Tolima. Las víctimas, entre 3 y 23 años de edad, eran citadas a una finca y luego agredidas. En Medellín, un taxista y su cómplice robaron a más de 36 personas con una misma modalidad delictiva. Los usuarios tomaban el vehículo y luego, del baúl, salía un hombre que los asaltaba. Estos casos fueron resueltos en tiempo récord gracias a la respuesta efectiva del sistema Watson. Watson es una herramienta de Big Data, inteligencia artificial, que la Fiscalía ha incorporado a su proceso operativo. Viene trabajando en asociaciones sobre 13 millones de registros que tiene la Fiscalía. El denominado Fiscal Watson permite la asignación automática de casos. Un proceso que tardaba 40 días hoy puede hacerse de forma inmediata a través del expediente electrónico. Además, hace asociación de procesos, aun si están en diferentes despachos judiciales del país. Porque es imposible de manera manual hacer asociaciones. Si hay un caso que se presenta hoy en día, como por ejemplo el que sucedió con el violador de Ibagué, pues era imposible que alguien de memoria recordara 10 años de sucesos de este estilo. Los hurtos y estafas son el delito que más ha asociado Watson. Tenemos más de 2.000 noticias asociadas, de las cuales se han reflejado en 500 casos de éxito. La línea de investigación Watson lleva el 58% de las denuncias que recibe la Fiscalía y opera en 9 de las seccionales de la entidad. Bueno, como se dan cuenta, pues es un caso de uso bastante interesante. Y pues bueno, esto es simplemente un abrebocas de todo lo que podemos llegar Sí, dígame. Pues bueno, con esta presentación ya terminaríamos el día de hoy las sesiones del webinar. Bueno, estamos muy, muy agradecidos con todos ustedes por compartir el día de hoy este espacio. Vamos a tener más sesiones, los vamos a estar invitando para que compartan con nosotros. Y bueno, si dudas, si ustedes quieren proponernos también temas que puedan ser de interés para sus entidades, pues estamos totalmente disponibles y abiertos para que nos cuenten qué temas pueden ser interesantes para ustedes. Vamos a seguir, como les decía, con los webinars y compartiendo esta información que yo creo que es muy importante para todos, y aprovechemos este momento pues de estar recogidos en casa para poder aprender nuevas cosas
y pues ver, digamos, las posibilidades que la tecnología nos ofrece y de qué manera pues ya empecemos a pensar en cómo aplicar todo esto para nuestras propias entidades. No sé si David quiere rematar de pronto la sesión o si alguien tiene alguna pregunta. Sí, bueno, muchas gracias, Diego. Muy interesante lo que nos has mostrado, ciertamente. No, pues queríamos darles, como dice Diego, un abrebocas de las posibilidades que nos ofrece la explotación de los datos en sus entidades y las diferentes herramientas que tenemos pues, a su disposición para hacerlo, ¿no? La propuesta que les hizo Diego de, pues si ustedes quieren empezar a probar estas tecnologías, pues tenemos la manera de hacer las implementaciones rápidas, nos ponemos a su disposición. Hay en este momento también pruebas gratuitas de la tecnología que nos permiten, pues eso, hacer fácilmente para ustedes una pequeña prueba de concepto y pues ustedes así pueden tener una impresión de primera mano de cómo funciona esto. Nos ponemos a su disposición si están interesados en este tipo de pues, pruebas. Y nada, convocarles para el próximo viernes, el día 24, en donde vamos a analizar también un aspecto bien importante de todo lo que es gobierno digital, que es el tema de seguridad, ¿no? Seguridad de la data, seguridad de las transacciones, empezamos a abrir canales digitales, entonces cómo tenemos que asegurar todo eso que pasa en esos canales digitales y cómo asegurar también esa data que llega pues digitalmente también a nuestras organizaciones. Y nada, pues muchas gracias por su atención. Les estaremos buscando también para tener su feedback y pues si ya están interesados en que hagamos pues reuniones uno a uno, también estamos abiertos a ello. Nada más por mi parte, Diego. No sé, ¿quieres añadir algo o cerramos la sesión? Muchísimas gracias a todos. Vamos a subir este video en la página web. También les vamos a enviar por correo pues toda la información para que también la puedan compartir dentro de sus contactos y pues que también en el próximo evento nos acompañen y pues también le compartan esta invitación a todos sus contactos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y estamos así en contacto y pues un saludo para todos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias. Hasta luego. Gracias.